Sensibles a la voz de Dios, sensibles a la voz del propósito, sensibles a la voz del reino, sensibles a la voz de la gloria del Espíritu de Dios. Y por eso es que Dios no le bastó con que su voluntad, su perfección estuviera plasmada en piedra, sino dijo: necesito un mejoramiento profundo de una nueva naturaleza, y no va a estar más en piedra, sino lo pondré en el corazón del hombre. Casa de Fe. Yo creo que hoy es una mañana de propósito, de bien. Bendecimos y saludamos también a todas las personas que no solamente están aquí, sino también a través de las redes y de los medios nos ven en diferentes países, en diferentes lugares. Y estoy seguro que esta palabra seguramente hoy va a bendecir nuestras vidas de manera poderosa. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a Casa de Fe, y estoy seguro que hoy va a ser una mañana de bien, de causa y de propósito. Vamos a dar inicio con esta enseñanza a la que verdaderamente de pronto habrán algunas cosas que a ustedes les van a sonar ya familiares, pero que es muy importante que nos queden claras. ¿Por qué es importante que nos queden claras? Porque vamos a darnos cuenta que es la única forma, es la única manera en la que nosotros vamos a poder avanzar, vamos a poder crecer, vamos a poder vivir, vamos a poder verdaderamente ser conducidos a un estado de plenitud y de gloria. Por supuesto, este estado de plenitud, de gloria, de gobierno de parte de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Yo insisto en esto, ¿verdad? Siempre y todo el tiempo me van a escuchar decirlo. No es algo que surja por sí solo y que sea en automático o mágico. Por supuesto que es una vida que es generada en nuestras vidas, pero que requieren de que esta vida, a través de un proceso, se incremente y sea interiorizada en cada una de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de cada una de las áreas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y es donde de alguna u otra manera va a requerir que cada uno de nosotros contribuyamos con acciones, con decisiones, con compromiso, con una vida que pueda de alguna u otra manera entregarse a este proceso de vida. A esta enseñanza le he puesto por nombre Renaciendo mejoramos, pero mejorando no renacemos. Es decir, ya van a entender a qué me refiero con esto. La única forma en la que nosotros podemos verdaderamente experimentar un nuevo estado de vida es renaciendo. Cuando nosotros renacemos, inevitablemente hay un mejoramiento. Hay un mejoramiento porque la vida que nos hace renacer, por supuesto, es mejor, es superior, es superlativa, está en otra dimensión, es sobrenatural, está llena de gloria, está llena de la presencia de Dios, está llena de su palabra, está llena de su bendición, está llena de Él. Entonces es inevitable que si renacemos y nos entregamos a este proceso, no exista un mejoramiento. Pero por otra parte, tenemos también la idea que mejorando es como renacemos, y esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque te pongo un ejemplo. Es como que nosotros tuviéramos un automóvil, un carro, y a este carro nosotros venimos y lo pintamos, le ponemos
retrovisores nuevos, le cambiamos vidrios, le ponemos nuevas partes, nuevas piezas, pero se nos olvidó cambiar el corazón del carro, que está igual de viejo que lo que estaba afuera. Entonces, ¿qué sucede? Sí, en apariencia tenemos un carro mejorado, pero no tenemos un carro renacido. Es decir, si nosotros no le cambiamos el corazón, el motor al carro, por muy bien que se vea, ese carro tarde o temprano sigue estando en el mismo estado. Y por permanecer en el mismo estado, ese carro tarde o temprano nos va a fallar, nos va a dejar tirados, va a sacar a luz todo lo que no tiene, por muy bonito que esté pintado. Ese carro va a empezar a hacer ruidos, va a empezar a fallar, va a empezar a tirar aceite, va a empezar a tirar el agua, y puede estar muy bien pintado, pero ese carro sigue estando viejo. Pues esto es un tipo de metáfora o de comparación con nuestras vidas. En ocasiones nosotros mejoramos, nos esforzamos porque de forma expuesta, o lo que está expuesto, se vea como ese carro nuevo, pero nuestro corazón sigue estando viejo. Y eso es parte importante de lo que hoy vamos a aprender. Y vamos a tomar un tipo de antecedentes de la misma escritura para darnos cuenta por qué pasa esto, cómo se generó esto y por qué también, o para qué es necesario verdaderamente renacer. Vamos a ir para esto al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes está hablando aquí? De Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Quiere decir que hubo conocimiento. Cuando dice que conocieron es porque tuvieron conocimiento. Y previo a eso dice que abrieron los ojos. Quiere decir entonces que abrieron los ojos y entonces tuvieron conocimiento, conciencia. Ellos fueron conscientes de que estaban desnudos. Y dice aquí, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí surgen los delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a ver el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Por lo que el hombre le había dicho. Y dijo la mujer, básicamente: no fui yo, sino la serpiente me engañó. Ahora bien, vamos a darnos cuenta aquí de varios principios importantes que están sucediendo y aconteciendo. En el versículo 7 dice que los ojos de estos dos seres humanos fueron abiertos. Fueron abiertos a un ámbito puramente humano, natural. Es decir, ellos en ese momento perdieron la perspectiva espiritual. Cuando nosotros no hemos sido renacidos a esa condición original que Dios había previsto para el hombre y la mujer, una de las primeras cosas que debemos notar en nuestras vidas es que somos expertos para ver las cosas naturales, pero no para discernir las cuestiones espirituales. Es decir, sabemos muy bien lo que está pasando en lo natural, pero ignoramos por completo lo que está pasando en el mundo espiritual. Y es ahí en donde de alguna u otra manera la humanidad perdió la visión espiritual.
la visión que Dios había puesto en el corazón del hombre como parte de su diseño. Pero también dice aquí que entonces ellos llegaron a la conciencia como resultado de que sus ojos carnales habían sido abiertos. Ellos fueron conscientes de su desnudez. Y esto es algo verdaderamente grueso o poderoso, porque en ese mismo momento la humanidad empezó a ver los miedos, los defectos, la vergüenza de su naturaleza. ¿Por qué? Porque fue expuesta ya no aquella naturaleza superior de Dios que estaba tan por encima de la desnudez humana, que el ser humano en ese momento, por engaños de la serpiente, pierde la visión divina y adquiere y se habilita la humana, y entonces adquiere conciencia de su vergüenza. Ahí por primera vez la humanidad cae en un estado de vergüenza, de miedo. Por eso es que dice que Adán se escondió. Dios dice que se paseaba en el huerto y Adán escuchó, y cuando Adán escuchó se escondió, y entonces dice que Dios le dijo: ¿y dónde estás tú? Y le dice: yo tuve miedo porque escuché tu voz. Previo a eso, la relación y la comunión de Dios con la humanidad era de otra dimensión, de otra naturaleza. Y en otras palabras, podríamos decir que rozaba la perfección. Porque antes que eso sucediera, el hombre y la mujer no se escondía de Dios, sino por el contrario, atendía su voz. Sin embargo, aquí empieza a pasar todo lo contrario. Pero nosotros podemos darnos cuenta, inclusive en el versículo 11, que dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Recuérdense que en ese momento y en esa etapa de la historia, los únicos seres humanos sobre la tierra eran Adán y Eva. Y con el único que tenían comunión o relación fuera de ellos dos, ¿quién era? Dios. Entonces la pregunta de Dios es verdaderamente interesante y profunda, porque le dice: ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Si solamente tienes a tu mujer que no lo sabía, y estabas tú que no lo sabías, y yo, que soy el único que viene a este lugar, no te lo dije. Y la respuesta, de alguna manera, a mi parecer, es bastante sencilla. Y la respuesta sencilla es que a causa o como consecuencia de la mala decisión de Adán y Eva, hay una caída de la naturaleza. La naturaleza que Dios había creado era una naturaleza superior, divina, poderosa, gloriosa, al punto que las instrucciones que Dios le dio al hombre es: enseñorea, sojuzga, administra, trabaja el Edén, trabaja el propósito, trabaja el lugar de la presencia de Dios, administra los asuntos, los negocios espirituales. Pero ahora la conversación con el hombre había cambiado. La conversación de alto nivel espiritual ya no existía. En ese momento empieza a surgir una relación, llamémosle así, o una comunión, o una comunicación, en donde Dios empieza a revelar la caída de esa naturaleza. De esa naturaleza que tenía la habilidad de enseñorear, de sojuzgar, de trabajar, de administrar el propósito o el lugar de la presencia de Dios. Y ahora, por el contrario, Dios le cuestiona y le dice: ¿quién te enseñó? Y la respuesta es: la misma naturaleza que había caído de la gracia, de la gloria, de la presencia, del propósito,
trajo una conciencia de miedo, de vergüenza a la vida del hombre. Y es entonces donde este hombre y esta mujer, porque antes estaba en lugares espirituales, cayó a lugares terrenales. Y por caer a los lugares terrenales, el hombre y la mujer dejaron de ver desde arriba y empezaron a ver desde abajo. ¿Y qué era lo que podían ver desde abajo? Miedo, vergüenza, desnudez. Inclusive a raíz de esto surge la culpa. Es el primer momento en donde el hombre culpa a alguien. ¿Y quién te enseñó? La mujer que me diste. Y a la mujer le dice, ¿y tú qué? La culebra, la serpiente. Es el primer momento en donde el hombre en su humanidad deja de ser responsable con su propia vida. Por eso el hombre y la mujer que abandona el diseño y la naturaleza siempre tendrá vergüenza, siempre tendrá temor, siempre tendrá miedo y siempre tendrá una conciencia intranquila. Pero también, además de eso, siempre responsabilizará a otro. Ouch, uy. Todos, ay, quiero vomitar, Porque es más fácil señalar a alguien, señalar a otro, que ver hacia adentro, porque el hombre dejó de ver lo espiritual. Entonces es como un juego de fútbol en donde se traslada la pelota y nadie se atreve a tirar a portería. Nadie quiere asumir esa responsabilidad. Todos quieren salir libres. Pero el hombre espiritual, por naturaleza, es responsable. Pero el hombre que vive en el desarrollo permanente de la naturaleza caída, no puede serlo, porque siempre siente miedo y no siente la responsabilidad de administrar desde otra naturaleza su irresponsabilidad. Y eso es lo que estaba sucediendo o aconteciendo en este momento de la historia. Y esto nosotros inclusive nos evidencia y nos manifiesta que a partir de ese momento es donde el hombre surge como resultado de esa caída en una naturaleza de mal. Porque en ocasiones hemos escuchado ese famoso cuestionamiento en donde si Dios es bueno, ¿por qué lo ha permitido? Y es que la destrucción del hombre no fue promovida nunca por el diseño de Dios ni por Dios, sino como resultado de su propia naturaleza que cayó. Por eso Dios le dice, ¿y quién te enseñó? No tuvo un maestro que le dijera, mira, Adán y Eva, siéntense aquí, ustedes están en desnudos, van a hacer ahí su delantal así de higuera, le puedes hacer crochet. O sea, no tuvo nadie que le enseñara. La misma naturaleza lo mostró. E incluso lo podemos ver más adelante con los hijos de Adán y Eva. Vemos entonces que esta naturaleza caída empieza a traer la vergüenza, el miedo, la irresponsabilidad, la culpa, la murmuración, el señalamiento. Pero también trae consigo el homicidio. ¿Qué pasa posteriormente con los hijos de Adán y Eva? Un hermano, por envidia, por egoísmo, por egocentrismo, por rivalidad, asesina a su hermano. ¿Y quién le enseñó a Caín? Adán y Eva no le dijeron, sentate ahí, te voy a enseñar cómo, cuando tu hermano, mira, te enoje, te voy a enseñar cómo lo vas a matar. Le vas a dar aquí. No, la misma naturaleza que había caído promovía, producía, generaba, ocasionaba, manifestaba culpa, miedo, engaño, irresponsabilidad, murmuración, egoísmo, envidia, homicidios.
Y ahí es entonces donde nosotros podemos ver que también Abel muere. Y muere porque su hermano lo asesina, porque ¿quién le enseñó? La naturaleza que había caído. Por eso es que les iniciaba dando el ejemplo que nosotros somos como ese carro, que nacimos en esa naturaleza que cayó. Y la única forma real y verdadera de producir transformación es renaciendo, porque si solamente la maquillamos, tarde o temprano vamos a regresar a lo que esa naturaleza enseña. Por eso es que dice la escritura, y hay un versículo muy fuerte donde dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo se revuelca en su siene, porque está hablando de la naturaleza en donde todos nacimos. Por eso dice la escritura que la caída de esa naturaleza no es porque nosotros desde que el doctor nos toma, nosotros le hayamos dicho una vulgaridad o le hayamos hecho una mala seña y wow, ¿verdad? El doctor se sorprendió. No, ni siquiera habíamos pecado, dice la escritura, pero ya habíamos nacido ahora en esa naturaleza. Y es esto lo que en algún momento incluso Jesús denuncia. Vamos a ver en Mateo 7:11 lo siguiente. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Jesús aquí está denunciando públicamente, pero también está notificando, pero también está confirmando algo que de alguna manera desde el Edén había pasado. Porque Él no dice, tal vez ustedes, pues sí, dice, afirmando, concluyendo. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es decir, Jesús en ese momento denuncia, evidencia, confirma que la naturaleza en donde habíamos nacido, resultado de la caída, ¿era qué? Mala. Por eso para nosotros no requiere un mayor esfuerzo culpar a alguien. O decís, ala, me voy a esforzar y fue aquel. No, la verdad es que no, lo decimos fácil. Si tú que no sé qué, que empezamos y eso nos brota y nos fluye. Lo difícil es ser responsables. Es mi responsabilidad el estado en el que estoy. Son resultado de mis malas decisiones. Pero así como asumí las malas, hoy asumo las buenas y decido crecer. El no decidir ya es una decisión. Y entonces Jesús aquí lo estaba diciendo. Hay una naturaleza mala. Y en esa naturaleza mala no te sorprendas que vas a tener una pequeña, rápida y fácil atracción por mentir, por engañar, en algunos casos hasta robar, culpar, señalar, pensar mal, hablar mal, caer rápidamente en un chisme. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres no nos dijeron, mira, te voy a enseñar a ser bien chismoso. Siéntate ahí, mijo. Cuando aquella ven, o sea, no nos dicen, mira, te voy a enseñar a cometer un homicidio. Mira, te voy a enseñar a tomar lo que no es tuyo y a no devolver los vueltos, mijos. Tal vez pueden llegar a ver algunos casos así extremos, ¿verdad? Pero en muchos de los casos son los mismos padres los que han procurado durante toda la vida corregir la misma maldad. Devolver eso no es tuyo. Deja de estar diciendo eso, que eso es una vulgaridad. No estés mintiendo. No estés gritando. Cálmate. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que nos enseña, resultado de la caída, a hacer el mal. Por eso es que hay una labor importantísima de que cada uno de nosotros regresemos al diseño, porque regresando al diseño, regresamos al diseño también nuestras familias. Regresamos al diseño nuestras vidas, regresamos al diseño las iglesias, regresamos al diseño las naciones.
Y no porque estemos buscando mejorar, sino porque el resultado del nuevo renacer es inevitable que entonces inicie un proceso de mejoramiento. Y no es porque mejorando renacemos, sino porque renacemos mejoramos. Y ahora lo vemos, también lo podemos ver en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también la Escritura nos dice que justo y bueno solamente Dios. Es decir, que la única forma de poder ser buenos y justos es recuperando lo que nosotros no tenemos, por más que nosotros creamos que mejoramos. Por eso es que nosotros vemos naciones destruidas, familias destruidas, relaciones destruidas. ¿Por qué? Porque es natural, resultado de la caída, practicar el mal. A veces ya no necesitamos ni siquiera de alguien más, solamente de que tengamos a flor de piel nuestra naturaleza para pensar mal, decidir mal, accionar mal, creer mal, vivir mal, por más que nos estemos mejorando. Porque la única forma en la que puede brotar la bondad como naturaleza es teniendo a Dios en nuestras vidas y Él recreándonos a esa naturaleza. Por supuesto, quedaron ciertos rasgos de esa naturaleza cuando el hombre cae. Por eso en ocasiones podemos amar, porque de ese amor vestigios quedaron en nuestro corazón. Pero si no se lleva a la recreación, también podemos llamarle amor a algo que puede ser destrucción. ¡Auch! Yo veo ahorita varios sacudiéndose así en la silla. Ay. Bueno, entonces ahora sabemos cuál es el antecedente de esto. De dónde surge en la humanidad tanta maldad. Y eso nos ha llevado inclusive hasta el día de hoy que nuestras naciones se hayan llenado de enfermedad, por ejemplo. No es algo que Dios generó, es algo que el mismo hombre produjo, gestó y manifestó. Porque resultado del gobierno de esta naturaleza caída es que nosotros tenemos la manifestación del mal en todo. Señor, ¿y por qué mis padres son como son? Si yo, mira que oro, cuando no se dan cuenta les impongo manos y siguen siendo malos. Porque la única forma en la que nuestros padres van a conocer la bondad o la naturaleza es siendo recreados en Dios. Vamos a ver esto inclusive en Génesis 6:5. En Génesis 6:5 vemos claramente cómo esto ya no solamente quedó en Adán, ya no solamente quedó en Eva, ya no solamente quedó en Caín, ya no solamente quedó en la muerte de Abel. Y vio Dios que la maldad de los hombres, esto es, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿de quiénes ellos? Del hombre, era continuo solamente el mal. Y entonces ahí es donde dice el versículo 6: y Dios se arrepintió de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplicó, no porque el diseño de Dios hubiera trazado el mal, sino como resultado de la caída empezó a brotar el mal. Tú no necesitas que alguien te enseñe el camino del mal. Es que esa es culpa de aquel. No, tu propia naturaleza te enseña a ser conducido por el mal. Y por eso es importante, y ahorita solo estoy poniendo esto en contexto, que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que la única forma en la que podemos ser redirigidos es a través de la intervención de Dios y de su Espíritu. Por eso es que después de esto es donde viene un diluvio.
Y resulta que hay un acontecimiento profético en donde Dios levanta un hombre como figura profética para ese tiempo y levanta un arca. Y en ese arca, o en esa arca, salva, preserva su familia y a su pueblo. Porque dijo, esta va a ser la familia, proféticamente hablando, de la que voy a sacar nuevamente una nueva generación como resultado de que la maldad es demasiada, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 24:12. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay tanta maldad que no solamente es que me hicieron mal, por eso ya me enfrié. No, hay tanta maldad en nuestra naturaleza que el amor no brota desde nosotros, no se manifiesta en nosotros, no surge en nosotros. No, pero usted, pastor, porque no sabe aquel. Fue exactamente la misma respuesta que le dio Adán y Eva a Dios cuando le preguntó: ¿quién te enseñó? No ser responsable. Por eso, cuando nosotros empecemos a darnos cuenta que vemos hacia afuera antes de ver hacia adentro, lo que primero debemos darnos cuenta es que estamos viendo desde una visión puramente caída, terrenal, humana y no celestial. El Señor levantó una generación de conquista, no de víctimas. Porque quien se victimiza jamás en la vida podrá ser responsable, ni siquiera de lo que piensa, porque lo que piensa generalmente o naturalmente lo conduce al mal en sus vidas. Por eso es que es inevitable que nosotros necesitemos la única forma en la que podemos ser intervenidos para poder ser rescatados. Y es ahí donde, cuando nosotros somos conscientes de esto, cuando nosotros dentro de nuestro corazón podemos ver hacia adentro, y es entonces donde podemos decir: Señor, yo de verdad necesito ser salvado por tu Espíritu. Porque solamente quien reconoce la condición espiritual en la que nació puede también reconocer la necesidad de una intervención superior, gobernante, sobrenatural y superior en su corazón. Y es ahí entonces donde la salvación cobra sentido. Como les decía, porque en algún momento, porque solamente quien sabe que está en una condición altamente de peligro o de mal puede saber que necesita o requiere ser salvado. Por ejemplo, y les ponía ahí un ejemplo: si se me descompone el carro y alguien llega, a veces decimos, ¿verdad?, me salvaste, pero en realidad tu vida no era que estuviera en peligro. Pero si estás en una condición en donde tu vida está en riesgo y alguien te salva, aunque no le digas me salvaste, tú sabes que te salvó. Y todos en esta vida, sin excepción alguna, requerimos de esa intervención en donde requerimos y necesitamos ser salvados. Porque aunque no lo digamos, todos hemos experimentado la muerte de nuestros pensamientos, la muerte de nuestras decisiones, la muerte de nuestras acciones, la muerte de nuestras relaciones, la muerte de nuestra vida, por más de que estemos mejorados. Porque el mejorar no te hace renacer, pero el renacer inevitablemente te hace mejorar. Y ahora bien, por eso mismo es que el hombre que se ha dado cuenta de esta realidad, pero no sabe cómo se entiende o cómo se asume o cómo se revela este misterio, que la Escritura nos lo revela, es que ha procurado por todas sus formas y por todas sus maneras
crear las alternativas para salvarse. Por eso el hombre ha creado un sinfín de religiones, porque de repente más de alguna los salva. Esa es la idea del hombre. Mira, yo tuve una idea mejor. No es esta, es esta. No es esta, va a ser esta. No, va a ser religiones, sectas, la misma metafísica, regresiones, psiquiatría, psicología, brujería, hechicería. Porque de alguna manera hay que saber cómo nos salvamos. El horóscopo. Soy Piscis. Vamos a ver, tal vez hoy me cae mi bendición. Voy a comprar la prensa. Porque el hombre siempre ha estado en busca de cómo puede rescatarse. El hedonismo, muchos ni siquiera lo sabemos, pero nuestra sociedad actual es una practicante permanente del hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? La forma de autorrealizarse de manera sensorial, emocional, sentimental. Y ni lo saben, no saben que así se llaman, pero que somos generalmente practicantes de una filosofía hedonista. Por eso creamos el coaching. Voy a escuchar este coaching que me dice que soy como un león para que me emocione. Y si me dice que soy águila, más porque el águila yo siempre toda la vida. Es el hedonismo, filosofías, formas inclusive políticas. El hombre no se ha cansado a lo largo de la historia de intentar encontrar la respuesta. Y por más que ha utilizado todas sus fuerzas, la humanidad, en lugar de experimentar un mejoramiento, es evidente que ha experimentado todo lo contrario. Porque la única forma real, verdadera que existe es volver al diseño, en donde se recupera la visión. Y cuando se recupera la visión, es inevitable que haya un mejoramiento. Pero tú, por más que maquilles un carro, si no le cambias el corazón, el carro tarde o temprano te va a tirar todo para abajo. Por eso es que dice la Escritura que cambiará el corazón de los hombres, de piedra a ser corazones de carne, corazones insensibles, en otra palabra, en otra forma de decirlo, a corazones sensibles a la gloria del Espíritu y de su presencia, sensibles a la voz de Dios, sensibles a la voz del propósito, sensibles a la voz del reino, sensibles a la voz de la gloria del Espíritu de Dios. Y por eso es que Dios no le bastó con que su voluntad, su perfección estuviera plasmada en piedra, sino dijo: necesito un mejoramiento profundo de una nueva naturaleza, y no va a estar más en piedra, sino lo pondré en el corazón del hombre. Porque la única forma en la que nosotros experimentaremos un proceso real, verdadero de transformación, no es mejorándonos con nuestras propias fuerzas, porque eso es lo que el hombre ha intentado a lo largo de la historia, y déjame decirte que ha fracasado, es evidente. Y hay hechos irrefutables que son innegables, que no aceptan ni siquiera un solo cuestionamiento. Solo se necesita salir de noche y uno sentir que ya no regresa con muchas cosas. Porque la única forma en que la humanidad, la generación verdaderamente sea salvada,
es que se recupere el diseño de Dios, en donde la visión espiritual era parte de la vida. Entonces es allí, en esa visión espiritual, en donde el hombre enseñorea, sojuzga, administra, vive del propósito, vive en el propósito y manifiesta la gloria de Dios. Por eso muchas personas en Google, autoayuda para sacar de mi vida aquel fulano, autoayuda para superar aquello que un día alguien me dijo y era mi papá, autoayuda. El hombre está pidiendo a gritos la intervención de Dios para ser salvado. Pero la única forma honesta y real en la que seremos salvos es cuando nosotros despertemos y nos permitamos conocer, experimentar, interiorizar y profundizar contra toda naturaleza caída el resurgimiento de la naturaleza de Cristo en nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestras almas, sin el Espíritu, están muertas. Y mejorarlas es como maquillar un muerto. Por muy bien que se vea antes de ser enterrado, está muerta. La única manera de tenerla con vida es que la tenga. Y la única forma que existe en esta tierra y fuera de ella es a través de la misma acción de un poder, de una vida, de una naturaleza sobrenatural y superior. Porque nadie de nosotros, por sus propios medios, por muy buenos que seamos, tenemos la capacidad de darle vida a algo muerto. Y por eso, por más que tratemos de mejorar el alma muerta, puede resultar estar como ese carro, bien maquillado, pero muerto. Por eso es que Jesús en esta tierra manifestó la resurrección en muchas personas, hasta en Él, como una forma profética en las otras personas, demostrar que el único que podría generar vida necesitaba inevitablemente de la intervención de Él. Eso era lo que humanamente se veía, pero Él estaba manifestando que necesitábamos, requeríamos de Él, pero no solamente en lo humano, sino también en lo espiritual, en donde estábamos muertos. Por eso dice la Escritura, cuando estabais muertos. Mejora lo muerto. Seguramente alguna reacción va a tener de algún tipo. Sí, seguramente que sí. Pero nunca va a pasar ni va a cambiar de ese estado de muerte a ese estado de vida. Efesios 4:22. Y es aquí donde de alguna manera el apóstol Pablo entonces dice: despójense de esa pasada manera de vivir, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Y en el original traducido de alguna manera un poco más clara dice: a los deseos del error. Dice: despójense de ese hombre viejo que está viciado conforme al error que tiene por naturaleza. Por eso Adán y Eva culparon, señalaron miedo, vergüenza, los hijos, homicidios, engaños, celos, envidias. En Génesis 6:5 la maldad se multiplicó, Dios se arrepintió, proféticamente mejor un arca porque hay demasiada maldad. Jesús mismo dijo en los evangelios, aparece de que la maldad se multiplicó tanto que no hay amor. Y aquí claramente nosotros estamos viendo que esa naturaleza, por naturaleza, tiende a errar.
Y porque tiende a errar, pasa lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, donde por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se aprovechan de la naturaleza de error para crear estrategias de error, para intentar rescatar y salvar a través de todas sus formas y de todas sus maneras y dentro de todas sus ideas, lo que solamente puede ser salvado, rescatado, si somos recreados. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados, escogidos, bendecidos, amados para abrir nuestros ojos, para volver al diseño, para ser recreados y como resultado de ser recreados, inevitablemente mejorados. Pero nosotros como hijos de Dios no fuimos escogidos para maquillar lo muerto, para intentar a través de nuestras propias maneras inventar lo único que puede venir de Dios, lo único que puede reubicarnos, lo único que puede restablecernos, lo único que puede reubicarnos, reacondicionarnos, porque esa es una acción puramente divina para volver a ese diseño. Y es ahí donde entonces nuestros corazones necesitan y requieren verdaderamente de una experiencia espiritual, en donde se abandonan en el proceso de vida de Cristo. Y vamos a ver algo, vamos a leer rápidamente lo que dice Juan 12:24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y vamos a ver lo que dice la carta a los Romanos 6, versículo 5. Y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Estos dos versículos a nosotros nos hablan que la única forma de experimentar la resurrección es estando muertos y experimentar la muerte. Y Jesús, de una forma muy metafórica y hasta bonita, lo dice. Es como si no muere, es como ese grano que queda solo. Y queda solo porque queda vacío de Cristo. Y el grano que queda solo, vacío de Cristo y que no muere, no puede llevar el fruto de Cristo. ¿Y cuál es el fruto de Cristo? El que dice Gálatas: el fruto de la bondad, del amor, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, de la benignidad, de ser llenos, de ser plenos, de poder experimentar la felicidad de estar completos. Porque mientras eso no suceda, seremos como el grano que no murió, y el grano que no muere queda desolado, vacío, por muy mejorado que esté. Y por eso nosotros podemos ver rápidamente, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Dice lo siguiente: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8: todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida abundante, que es una configuración de una nueva vida superior, sobrenatural, en otra dimensión, que solamente Él la tiene porque es una vida increada en Dios, que ningún hombre ha creado, y por eso es la única vida que puede salvar, rescatar, llenar todos los vacíos, recrear
reconectar el alma al propósito, devolver la visión espiritual, que es la vida Zoé abundante. Cuando nosotros traducimos esta vida, palabra abundante, estás hablando de una vida que es más allá de la que nosotros conocemos. No porque vamos a morir y hasta que estemos muertos, sino porque viene desde una condición superior. Es superabundante en cantidad, es superior en la calidad, es excesivo, excede, es abundante, está más allá de toda medida, es honrosa la vida. Es decir, la Escritura nos está diciendo a través de Jesús, que Jesús mismo estaba diciendo que yo les traje una vida abundante, una vida que viene de más allá, que es superabundante en cantidad, que es superior en calidad, que es excesiva, que es excesivamente abundante, que viene más allá de toda medida y es honrosa. ¿Por qué? Porque es una vida que el hombre no ha creado, donde el hombre no ha intervenido, sino que se mantiene en la naturaleza en donde Dios la creó. Pero como nosotros, a través de esta filosofía, este adoctrinamiento sin darnos cuenta, hedonista, queremos todo desde lo sensorial e inmediato, abandonamos el proceso de vida espiritual, no entendiendo y dimensionando que la misma Escritura y Jesús mismo habló de esta vida como una semilla que necesita caer, morir para no quedar sola, pero como toda semilla necesita un proceso de vida. Ay, no, pastor, yo no, hedonista no soy, mira yo. No, a veces no necesitamos el título, pero tenemos la práctica, la filosofía, la doctrina, las formas, las maneras, la vida. Por eso es que necesitamos inevitablemente ser como esa semilla que cae, que muere, porque solo muerta resucita. Y solo siendo resucitado inicia el proceso de esta vida honrosa, superabundante, excesiva, gloriosa, sobrenatural, poderosa. Porque solo así es que la semilla no queda sola. Mientras esto no suceda, por mucha metafísica, regresión, autoayuda, coaching, psicoterapia, psiquiatría, psicología, no vamos a revivir el alma muerta. Porque esto requiere de un poder sobrenatural que solamente tiene Dios. Y el alma, para recibir vida y sanidad, es desde el espíritu, desde una condición superior, suprema, en donde somos llevados y conducidos a una condición de vida. Por eso es que en 2 de Corintios 5:17 claramente nos lo dice. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto se los he explicado. Pero para los que no, yo te invito a que lo puedas entender y saber. En la traducción original, nueva criatura viene de kainos, criatura, no de neos, criatura. Y kainos, criatura, habla de una creación nueva en naturaleza. Y neos, criatura, habla de una criatura solamente mejorada. En otras palabras, el mismo apóstol Pablo nos estaba diciendo que en Cristo no solamente se mejora, sino surge una nueva creación. Y en esa nueva creación es inevitable que exista un mejoramiento en nuestras vidas. Por eso yo de verdad te invito, te exhorto a que quizá tú no sepas cómo se llaman muchas de las prácticas que tengamos, pero lo que sí tenemos que estar conscientes es de que estamos en un sistema que ha intentado implantar todas sus formas, toda la ciencia, inclusive han puesto la misma ciencia con tal de darle respuesta al hombre.
Y resulta que toda ciencia viene del Dios de la ciencia. Y por más que busquemos en toda la ciencia, toda esa ciencia nos conduce al Dios de la ciencia. Y por eso Ezequiel 17:23 dice lo siguiente: en el monte alto de Israel lo plantaré. Esto es profético. Y alzaré ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Está hablando de Cristo, ese árbol plantado desde donde todos podemos comer. Y la verdad y la invitación hoy es a que a través del Espíritu Santo hoy podamos abrir nuestros ojos. Que no solamente busquemos mejorarnos, que es importante hacerlo en nuestras relaciones, en nuestros hábitos, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, pero que lo hagamos desde donde se produce el cambio. Y el cambio se produce desde Cristo, porque solo renaciendo mejoramos. Solo renaciendo somos mejores hijos de Dios, pero solo renaciendo también somos mejores personas. Pero solo renaciendo en Cristo somos mejores ciudadanos. Y solo renaciendo en Cristo verdaderamente somos agentes de transformación y de cambio en nuestras naciones, en nuestras familias. Pero hoy es un buen día para que cada uno de los que hoy estamos en este lugar abramos y dispongamos nuestro corazón y nuestros pensamientos para ser salvados y rescatados por la vía del Espíritu. Amén. Casa de Fe.